Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud en materia de medicina tradicional indígena. Con permiso, Presidenta. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros senadores, iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud. El que suscribe, senador Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64 Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, 169 y demás relativos del reglamento del Senado de la República, que presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Organización Mundial de la Salud se señala que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por tal motivo, es un derecho humano fundamental y por tanto se deberá de buscar el grado más alto de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana. En particular, como proveedores de la atención primaria de salud al nivel de la comunidad, la medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias, desde los pueblos indígenas de las diferentes culturas. Los términos medicina complementaria, medicina alternativa y medicina natural, utilizados indistintamente junto con el mencionado medicina tradicional. En algunos países hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal. El concepto de medicamentos herbarios abarca desde hierbas, material herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principios activos parte de plantas u otros materiales vegetales o combinaciones de esos elementos. Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo y eficaz y puede ser aceptado por las autoridades nacionales. Se considera medicina tradicional mexicana al conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad que diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de su historia. Gracias a los aportes de intelectuales como Guillermo Bonfil Batalla y a los movimientos reivindicativos de los pueblos indígenas, no solo en México, sino en diferentes países de América Latina. Las políticas públicas cambiaron de rumbo en el último cuarto del siglo XX. Producto de estas influencias, en 1992, en México, se llevó a cabo la reforma constitucional que estableció que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sostenida originalmente en sus pueblos indígenas, generando un marco a los procesos reivindicativos de los pueblos indígenas en el estado de Chiapas, concretándose las reformas constitucionales de carácter nacional en los años 2001 y 2004. Con ello, en la Constitución Política de nuestro país y con la modificación del artículo 2, se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a preservar todos los elementos de su identidad cultural, así como aprovechar debidamente la medicina tradicional. No obstante, la medicina tradicional todavía no ha sido incorporada dentro de los
sistemas de salud nacional de la mayoría de los países en desarrollo. Por tal motivo, los servicios suministrados están lejos de ser plenamente aprovechados. Actualmente, el 60% de los pacientes que acuden a una consulta médica familiar tienen algún tipo de contacto con la medicina tradicional y alternativa. En el último año, más del 80% de los mexicanos han tomado alguna infusión herbolaria o usado algún producto natural. Por lo anterior, es importante que la Secretaría de Salud, sin perjuicios de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con estas, impulsen el estudio, profesionalización, capacitación y actualización de los profesionales de la medicina tradicional y alternativa. Por lo expuesto, se somete a consideración de la presente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, se adiciona la fracción sexta bis del artículo 6 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos. Sexto bis, promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena, complementaria, alternativa, doméstica y natural, así como su práctica en condiciones adecuadas. Segundo, se reforma el artículo 93 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. El artículo 93 de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de profesionalización a nivel de enseñanza superior y de enseñanza continua en materia de salud. De la misma manera, reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina alternativa indígena, complementaria, alternativa, doméstica y natural. Los programas de prestación de la salud de atención primaria que se desarrolla en comunidades indígenas deberá adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud, de la relación del paciente con el profesional de la salud, respetando siempre los derechos humanos, y en las zonas no indígenas se garantice la población el derecho a elegir la forma de tratar su enfermedad. Por su atención, gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos primera.